Bienvenidos, continuando con la temática de modelos eléctricos, vamos a hablar de los elementos que normalmente tiene un circuito eléctrico. El primer elemento es un resistor, tiene la propiedad de la resistividad, que es una propiedad presente en los materiales. Que se manifiesta como oposición a la corriente, al paso de la corriente. Listo, entonces, esa sería la propiedad de la resistividad. La resistividad de un elemento se mide en ohmios, es decir, el símbolo de la resistividad pues son los ohmios, es la unidad de medida que tenemos, los ohms. Y también podemos decir entonces que dependiendo la resistividad de los materiales, si digamos acá tenemos alta resistividad, y aquí tenemos baja resistividad, vamos a encontrar aquí materiales conductores, aquí los materiales aislantes y en la mitad los semiconductores. Entonces, dependiendo de la resistividad de los materiales, se pueden clasificar en conductores los que tienen baja resistividad, o sea, los que no se oponen a la circulación de la corriente. Los que tienen alta resistividad, que serían los aislantes, y los que tienen una, digamos, en el intermedio, que serían los semiconductores. En el caso de los resistores, pues puede haber diferentes tipos de medida de resistencia. Las determinan un código de colores. Más adelante pues en clase veremos cómo se trabaja con ese código de colores para elegir ciertas resistencias. Y también igual los multímetros se puede medir la resistividad de un elemento pues entre los dos extremos del elemento para saber cuál es la resistencia que tiene. La parte de las fórmulas o modelos matemáticos. Entonces vamos a tener que estar dados por la ley de Ohm. Y la ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito, voltaje o tensión en un circuito es igual a la resistividad R o a la resistencia R multiplicada por la corriente I. ¿Listo? De ahí se pueden desprender otras relaciones como que la resistividad es igual a la tensión sobre la corriente. O también se puede desprender que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Listo? Vamos a tener también para la fórmula de la potencia que la potencia en un resistor está dada por el voltaje multiplicado por la corriente, teniendo en cuenta que ya habíamos visto que la definición de potencia es esa. Entonces podemos tener una mezcla de diferentes fórmulas que tenemos acá. Por ejemplo, si cambiamos en esta fórmula el voltaje por R por I, pues tendríamos que la potencia también puede ser igual a R por I, pero como hay otra I, entonces quedaría R por I al cuadrado. Y también si cambiamos la corriente por V sobre R, tendríamos que esta V se multiplica por esta V y nos quedaría que la potencia es igual al cuadrado del voltaje dividido entre el resistor, entre la resistencia del resistor. ¿Listo? Entonces esas son las fórmulas del modelo matemático para un resistor. Son fórmulas que son proporcionales, entonces tienen unas relaciones lineales entre los elementos, es decir, si se duplica el voltaje seguramente la corriente también lo va a presentar,
o si digamos se disminuye el resistor en 2, pues el voltaje también va a tener una disminución proporcional a ese dato. Ya hablando del capacitor, pues el capacitor es un componente que se constituye de la siguiente manera. Es un componente compuesto por dos placas separadas por un dieléctrico. Entonces, un material dieléctrico es un material que tiene cierto grado de aislación, ¿sí? O sea que de alguna manera es aislante, pero pues no se considera aislante, sino que logra, digamos, tener cierto grado de aislación. Entonces, solamente se necesitan dos placas y un dieléctrico para poder realizar o elaborar un capacitor. El dieléctrico puede ser papel, el dieléctrico puede ser espacio vacío, o sea, aire. El dieléctrico puede estar constituido por vidrio o por otro tipo de materiales que tengan cierta cantidad de aislación. Se puede decir también que cuando yo conecto un voltaje a estos terminales, por ejemplo, si yo tuviera acá una batería, tengo aquí una batería, una pila, y la conecto al capacitor, dependiendo la capacidad de la pila, entonces voy a tener cierta capacidad de carga almacenada, también de la capacidad del mismo capacitor. Entonces lo que vamos a decir es que en los modelos matemáticos va a haber una relación directamente proporcional entre la carga almacenada con respecto al voltaje que se le está aplicando al capacitor. Pero también hay un factor que se llama capacitancia, aquí lo vemos, está aquí escrito 1000 microfaradios, se mide en faradios, que es la letra C, la que vamos a manejar. ¿Listo? Entonces la C es la capacitancia. En faradios. Y la capacitancia pues nos dice, bueno, cuánta carga es la que va, o mejor dicho, cuál es la capacidad del capacitor, cuánta carga puede llegar a almacenar, ¿sí? Si se sobrepasa esto, pues porque se incluye, digamos, un voltaje superior al que también el capacitor lo informa, en la mayoría de los casos, por ejemplo acá, esto es de 50 voltios máximo, el capacitor empieza a sufrir si se le pone más voltaje del que él dice y se daña. Entonces la capacitancia también se ve alterada por eso. Esta es nuestra fórmula. De aquí podemos entonces sacar algunas relaciones. Si tomamos esto y lo derivamos en términos del tiempo, pues tendríamos que a un lado obtenemos dq de t y al otro lado obtenemos c por dB de t. La c la saco porque es una constante. Y de aquí pues recordemos que dq de t es la corriente eléctrica, es decir que la corriente eléctrica sería la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y también de esta última ecuación podríamos pasar a dividir la capacitancia a la corriente y luego hacer una integral en ambos lados, de tal manera que nos quede que el voltaje sea igual a 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Listo, entonces ahí tendríamos esas relaciones para tener, digamos, allí en consideración. Vuelvo y repito, esta última fórmula se obtiene al despejar la capacitancia pasándola a dividir y luego aplicar una integral en ambos lados. La integral del lado derecho destruye la derivada y solamente deja el voltaje. Y la integral del lado izquierdo pues se le aplica a la corriente, que es la que depende del tiempo. ¿Listo?
Entonces, en ese orden de ideas tendríamos esta integral. Ya para efectos prácticos a la integral se le ponen límites de cuando ella tiende de t sub 0 hasta t, y se le puede agregar un parámetro que sería condicional cuando se tienen voltajes iniciales, es decir, el voltaje en el tiempo cero. Lo normal es que los circuitos en el tiempo cero no están alimentados. Entonces ese voltaje T sub 0 se podría volver cero, pero si no es así, pues se puede poner el valor ahí sumando y no pasa, digamos, mayor cosa. Es un valor de base que se va a tener. Entonces tenemos ya las fórmulas. Aquí está esta y la original pues para el capacitor. El inductor entonces, por otro lado, pues el inductor es cualquier embobinado como el que vemos acá de alambre conductor. Lo que sí puede llegar a variar es lo que está en el centro del embobinado. Por ejemplo, acá pues tenemos un núcleo que se llama un núcleo de ferrita. Aquí podemos tener un núcleo con otro material diferente. O digamos el embobinado puede tener aire en el núcleo. Entonces, dependiendo de esos tipos, digamos, de elaboración, pues también pueden variar las características del inductor. Pero básicamente un inductor consta de una bobina de alambre conductor. Y aquí se aplica la ley de Faraday, que indica que cuando una corriente fluye a través de un conductor, pues se genera un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, se tendría muy probablemente cada vez que se utilice un inductor en un circuito que este pues genere campos magnéticos. Entonces, eso también, digamos, es bastante importante. ¿Cuál es la relación inicial para los modelos matemáticos en el inductor? En el inductor se sabe que todo depende del flujo o el cambio de la velocidad que esté circulando a través de él, ¿sí? Si la velocidad tiene cambios grandes, asimismo se va a percibir que el voltaje en el inductor pues empieza a cambiar. O sea, si hay un incremento del cambio de la corriente, pues también va a haber un incremento del cambio del voltaje. Esto nos lleva a pensar para los modelos matemáticos que cuando yo hablo del voltaje en el inductor, pues voy a tener que está directamente relacionado con el cambio de la corriente en el tiempo. Y además, pues se incluye una constante de proporcionalidad, que es esta L, que se llama inductancia. Y la inductancia pues va a ser una propiedad que es parecida a la resistividad, pero aquí la cuestión es que no es que permita o no permita el paso de la corriente, sino es una constante que delimita qué tan rápido cambia, ¿sí? Es el cambio lo que delimita, no el paso, sino es el cambio de la corriente que fluye por él. Entonces la inductancia lo delimita. ¿Listo? Esto entonces sería el modelo matemático para la inductancia. De aquí pues nosotros podríamos integrar en ambos lados despejando la L. Entonces tendríamos bueno, dejemos de una vez, integremos y despejamos de una vez. Tendríamos que la corriente integrando en ambos lados sería 1 sobre L por la integral del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Esa sería entonces la forma en cómo podríamos estimar el voltaje. Pero también teniendo en cuenta que tenemos acá un T sub 0 hasta un T, y que podríamos llegar a tener una corriente en el tiempo T sub 0. Es decir, una corriente inicial. Lo normal es que esas corrientes iniciales sean cero, pues porque en los circuitos inicialmente no van a tener alimentación. Entonces aquí ya tenemos dos posibles fórmulas para trabajar con lo que corresponde
a la corriente y al voltaje en el inductor. Ya en clase pues las vamos a consolidar en una tabla y ya con la tabla pues empezamos a trabajar el resto de análisis.